entender el taller que la cartera de clientes es un activo estratégico y no solamente es una lista de teléfonos. Esto es lo que nos debemos de preguntar nosotros antes de arrancar. ¿Cómo yo demuestro que este taller, que esta unidad de negocio, o también pongámonos a pensar cómo yo demuestro que mi gestión como gerente de taller realmente está basada en gestionar la cartera de clientes como un activo estratégico y no solamente como el manejo de información del cliente, ¿no? Entonces es algo que nos debemos de pensar, cómo demostramos nosotros el valor, el potencial de los clientes que tenemos nosotros a nivel de nuestro taller de servicio, ¿no? Entonces hay que ponernos a pensar en nuestros clientes, ¿no? ¿Cuál es el cliente que vale más? ¿Cuál es el cliente que nos genera de alguna manera bastante estrés a la operación? ¿Cuál cliente tenemos actualmente con ciertos riesgos de que se nos vaya dentro de nuestra cartera porque a lo mejor no ha sido bien atendido? ¿Cuál cliente nos está exigiendo alguna decisión que por alguna razón hemos postergado, etcétera, ¿no? Son puntos que nosotros debemos de comenzar a evaluar constantemente para poder demostrar que realmente nuestra cartera de clientes tiene un valor y tiene un potencial de generar negocio como tal, ¿no? Entonces, miremos un escenario clásico, ¿no? Podemos tener nosotros un taller que atiende bien, pero que probablemente no crece a nivel de la cantidad de clientes que está atendiendo, ¿no? Y hay algunos síntomas naturales que nosotros podemos encontrar. Podemos, por ejemplo, tener un taller que tenga cierto nivel de órdenes, suponte en este ejemplo en particular, 1250 órdenes mensuales. En atención, si yo lo valorara del 1 al 5, yo puedo decir que tiene un 4.7 de 5 en atención. Identifico dentro del histórico que la recompra que se da en este taller es bastante irregular. Tengo algunos clientes corporativos que de alguna manera están en riesgo constantemente. Tengo reclamos que no generan mejora. Y este es un punto importante a analizar. Cuando yo hago un análisis de gestión de clientes, yo me debo de enfocar en la gestión de reclamos, porque ese es un elemento fundamental para poder definir el nivel de madurez que tiene el centro de servicio o que tiene el taller en relación a la gestión de clientes como tal, en relación a medir la experiencia que le brinda a sus clientes, ¿no? Un dato incómodo que podemos encontrar en este tipo de situaciones es que los asesores desde el punto de vista de la gestión pueden ser muy bien valorados, es decir, se entiende el impacto que ellos pueden generar. Sin embargo, cuando analizamos las prácticas del asesor, nos podemos dar cuenta de que cada uno gestiona la experiencia del cliente en función de su estilo, en función de su experiencia misma y no en función de que no en función, ¿verdad?, de un sistema como tal. ¿Ya? Entonces, ese es un punto importante a valorar. Yo puedo tener un taller que en teoría tiende bien, que el cliente incluso en las encuestas como tal no se queja tanto. Sin embargo, cuando yo observo la operatividad de este taller en el día a día, veo que la atención no es regular, que ciertos asesores tienen una forma de cómo gestionar al cliente y otros no. Es decir, no estandarizo el protocolo de atención al cliente como tal. Y esto me debería a mí llamar la atención definitivamente, ¿no? Cuando encuentro este caso, a pesar de que yo no tenga tantos reclamos, ¿verdad? Yo debo de poner atención del por qué los clientes están comprando de manera irregular, ¿ya? Y dentro de las causas por las cuales el cliente puede estar comprando de manera irregular es porque no hay un protocolo adecuado de atención, de seguimiento de casos pendientes, por ejemplo, o de recordatorios para seguir generando servicio. Por tanto, en este tipo de situaciones es necesario que yo comience a diseñar un sistema que me permita a mí gobernar en función del valor del cliente, es decir, gestionar al cliente en función de lo que el cliente vale, porque debemos de ser críticos en este sentido, no todos los clientes valen lo mismo, en función del riesgo del cliente como tal, y el riesgo lo medimos en función del estatus que tenemos a nivel de la relación
con el cliente, pero también nosotros podemos medir el riesgo, ¿verdad? Por la probabilidad de que ese cliente se vaya a salir del taller o también por la probabilidad de que ese cliente nos vaya a generar un reclamo mayor y que ese reclamo mayor vaya a afectarnos la imagen del taller, ¿sí? Entonces es importante gestionar al cliente en función del riesgo, en función también de la experiencia que él demanda y en función de los aprendizajes que tenemos día a día con el taller, ¿no? Por eso cada reclamo que tengamos debe generar una mejora. Es un elemento fundamental de brindarle una experiencia al cliente madura. El hecho de reconocer las oportunidades de mejora que tenemos cuando se gestionó al cliente, el hecho de generar un plan de acción práctico que le demuestre al cliente nuestro compromiso con su experiencia, nos va a ayudar a recuperar a esos clientes que por ahí se nos habían escapado, pero también nos va a ayudar a fidelizar los clientes que actualmente tenemos en nuestro taller. Entonces es un punto importante a valorar, ¿no? Una pregunta que nos podemos hacer en este caso, por ejemplo, ¿el taller tiene clientes fieles o solo clientes atendidos? ¿Qué es realmente para nosotros un un cliente fiel, por ejemplo? ¿Qué me podrían decir ustedes? Para ustedes, ¿qué es un cliente fiel? ¿Cuál sería la diferencia, consideran ustedes, entre un cliente fiel y un cliente que solamente está bien atendido? ¿Mm? ¿Qué me podrían compartir? ¿Quién quiere participar en este punto? ¿Quién quiere participar? A ver, por ahí tengo a Alejandro. ¿Cuál sería, Alejandro, la diferencia entre un cliente fiel y un cliente que solamente tenemos atendido? ¿Qué podría comentar Alejandro al respecto? ¿Qué Bueno, considera Alejandro dentro de su experiencia? buenas noches a todos. En mi caso, podría decirlo de la siguiente manera, profe, un Ujú, cliente bien atendido es aquel cliente que se siente bien recibido, el asesor de servicio es amable en el trato con él, se da una explicación detallada de la situación del vehículo, este, más sin embargo, eh, puede que haya una falta de seguimiento post servicio, digamos, ujú, ujú, que ujú, genere que el cliente busque otras alternativas, ujú, eh, ujú. ya que tiene cierta incomodidad que tal vez no la expresa hacia el ¿Correcto? asesor y esa falta, digamos, tal vez de confianza por parte del asesor con respecto al cliente, que no la ha reforzado, nos haga que el cliente sea un cliente intermitente, ¿no? Que nos visite Correcto, solo cuando tiene problemas serios con su vehículo y correcto. no, y no tiene una fidelidad de cada servicio de mantenimiento, inclusive ya que haya salido la garantía, pues continúe con nosotros en el servicio, ¿no? Correcto, totalmente Alejandro. Alejandro ha tocado unos puntos claves, ¿verdad? Acerca de cómo nosotros interpretamos la fidelidad del cliente, ¿no? La fidelidad del cliente también se ve no solamente porque venga el cliente y nos busque a nosotros, sino también por cómo nosotros nos relacionamos con el cliente, ¿no? El hacer esos recordatorios constantemente, el apropiarnos nosotros de la experiencia del cliente, incluso cuando el cliente sale de nuestro servicio, ¿no? El hacer esos recordatorios, hacer esos contactos son los que marcan la diferencia, ¿no? Y que el cliente no se sienta como un número más en el taller, ¿no? O como, podríamos decir, como una relación, digamos, que no llega a tener un contacto eh, desde el punto de vista, eh, podríamos decir, de una conexión un poco más profunda a nivel profesional, ¿no? Y relacional. Totalmente de acuerdo, Alejandro, con esos puntos, ¿no? Bien, entonces continuamos entonces. Emilio, Adelante. eh, es que estaba escuchando y yo creo que un cliente fiel no es el cliente con el que realmente lo recibimos bien, le hacemos un buen diagnóstico, le reparamos el carro
le explicamos qué le hicimos al carro y le cobramos adecuadamente. Porque finalmente yo creo que eso es lo mínimo que cualquier cliente espera. Correcto. Eso es lo mínimo. ¿Qué realmente hace que el cliente vuelva al taller? De pronto son detalles que a veces uno no mira. Lo primero que hay que hacer es asegurar que esos pasos que acabo de mencionar se cumplan adecuadamente, porque eso es lo mínimo que cualquier cliente espera. Pero voy a poner un ejemplo que puede sonar hasta diferente. Un cliente puede estar muy tranquilo si el taller está limpio. Totalmente. Porque eso demuestra orden, demuestra de alguna forma que realmente importa que le dé confianza de que su vehículo esté bien cuidado, o que va a estar bien atendido. Correcto. Tener un sitio donde el cliente pueda esperar su vehículo, digamos, adecuado, ¿sí? Con cosas que él pueda de pronto hacer mientras el carro está siendo atendido, si es un mantenimiento, si son temas de mucho, digamos, mucho más largos, reparaciones mayores, pues el tema cambia. Totalmente. Pero mínimo debería encontrar un sitio donde él se pueda sentar a esperar y conversar con el jefe de taller o no sé, pero que haya, llamémoslo, una sala de espera adecuada. Pero también he visto, y me pasó hoy, por ejemplo, que estoy hoy ya lo digo como cliente, me llamaron y me dijeron, venga, su vehículo debe estar listo para hacer su mantenimiento de kilometraje. Correcto. Y entonces me preguntaron qué kilometraje tenía mi carro, ¿sí? En qué horario me gustaría que lo llevara, qué día me quedaba mejor. Me dieron opciones para poder tener ese, digamos, ese agendamiento y esa cita. Eso para mí, yo digo, ok, esta gente sí me conoce, o por lo menos está pendiente del carro. De pronto no me conoce ni a mí, pero sí conoce bien el comportamiento del vehículo. Pero para eso se necesita tecnología, que es lo que tú colocas ahí cuando dices diseñar un sistema en la lámina anterior, sí, que te permita hacer eso. Bueno, seguramente aquí son más, este taller es más, tiene, digamos, algo más sofisticado para poder hacer eso. Pero también hay unas cosas que van más allá de eso y que ahí sí uno empieza a decir, miércoles, estos manes, como se preocupan por mí, yo quiero ir allá. Y te voy correcto. a poner un ejemplo. Me recordaron mi seguro obligatorio. Ojo que su seguro obligatorio se vence en 3 días. Aquí en Colombia hay que comprar un seguro obligatorio todos los años. Y si usted no tiene seguro obligatorio, lo pueden multar y se le pueden llevar el vehículo el agente del tránsito. Entonces, ese tipo de cosas que van más allá, que son importantes, de pronto te hacen la diferencia para que tú vuelvas al taller o no. Pero para eso se necesitan algunos sistemas. Pero para los talleres más pequeños, lo que más se necesita es garantizar que se cumple lo primero, que me reciban bien, que me hagan un buen diagnóstico, que me reparen bien el vehículo, que me cobren de una forma justa y que me expliquen qué le hicieron. Que creo que esos son como los 5 pasos claves de cualquier servicio de un taller. Totalmente de acuerdo, Martín. El tema de que el proceso esté estandarizado, ¿verdad? Y que de alguna manera le brindemos esos elementos básicos para que el cliente se sienta bien, es un elemento completamente clave, ¿no? Y de ahí también lo que también conversábamos, ¿no? En relación a diseñar el sistema, de generar un sistema que nos ayude a recordarle al cliente qué somos capaces de hacer por él, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, tener un sistema de recordatorio de citas, de recordatorio, como bien trae el ejemplo Martín, de renovación de seguro, etc. Mientras más nosotros le recordemos al cliente qué podemos hacer por él y trabajemos en base a datos, ese cliente cada día va a estar
va a sentirse más cerca de nosotros, va a sentirse que es parte de nosotros y va a sentir, sobre todo algo que Martín mencionó que es clave, que va a sentir que realmente le importamos, ¿no? Que esa debería ser la finalidad de todo asesor, ¿no? Hacerle sentir al cliente que realmente le importa, ¿no? Que ese vehículo él lo ve como que fuese su propio vehículo, ¿no? Que los intereses del cliente son los intereses propios. Eso es un elemento importantísimo que nosotros le debemos de transmitir a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Como decía Martín, ese tema de estar siempre en función de las necesidades del cliente y recordarle constantemente lo que nosotros podemos hacer por él es un elemento completamente clave, ¿no? Y es lo que realmente hace que nosotros tengamos clientes fieles, porque hay tanto nivel de contacto con el cliente que el mismo cliente, pues, básicamente que comienza a llegarnos por sí solo de manera más fácil al taller, ¿verdad? Que la idea no es que él venga y nos busque, ¿verdad? Por sí solo, sino nosotros generar ese primer paso siempre constante buscando el poder conectar con él y el poder recordarle de qué somos capaces de hacer con él. Gracias Martín por el comentario. Bien, entonces en el lab meramente de gestión de clientes el día de hoy para medir la experiencia, esta ruta la vamos a hacer nosotros en 6 pasos, ¿verdad? El primero, vamos a leer a los clientes como activos, ¿verdad? O sea, como en función de su capacidad que tenemos para poder generar valor, en función del riesgo y en función del impacto que nos puede generar a nivel de la reputación. Luego de eso nosotros vamos a valorar el portafolio, vamos a segmentar los clientes según el valor que tienen, según la recurrencia y el riesgo de la experiencia como tal. Por otro lado, vamos a generar un tablero, vamos a elegir algunos indicadores que nos van a ayudar a poder tomar decisiones con referente a la gestión de clientes. Vamos a definir también lo que se conoce como gobierno, que es definir los rituales, los dueños, los escalamientos y las acciones gerenciales que hemos de tomar nosotros como gerentes de taller, como jefes de taller, en función de la situación actual que tienen cada uno de nuestros clientes. Y en la parte final vamos a ver un poco el tema de la auditoría del Customer Experience, que es un elemento clave para poder medir dónde están esas oportunidades de mejora a nivel del proceso de gestión de cliente en general del taller. Y por último, pero no menos importante, vamos a ver algunos temas relacionados a la aplicación de la inteligencia artificial para poder analizar directamente algunas algunos conjuntos de datos que podemos obtener a la hora de que analizamos las valoraciones que nos hacen nuestros clientes, ¿no? A nivel de lo que nos dice, por ejemplo, un NPS, un CES, etcétera, a nivel de lo que nos dice algunos comentarios generales de clientes luego de recibir un servicio, ¿no? Entonces, va a estar súper bien interesante, así que es importante que pongamos atención a la estructuración de estos puntos, ¿no? Hoy básicamente también se van a llevar una, una plantilla que hemos diseñado para auditar a nivel general la experiencia del cliente y poder identificar cuáles son esas oportunidades de mejora, ¿no? El paradigma ha cambiado, ¿verdad? El cliente satisfecho como tal ya no es suficiente, ¿no? El enfoque tradicional es solamente venir y valorar la experiencia que le brindamos al cliente en un momento dado, ¿no? Pero yo puedo decir, el cliente quedó contento en un momento dado, cuando yo vine y le entregué la orden y ya finalizamos el servicio, ¿no? Y lo medimos en ese momento de ese último contacto, ¿no? Entonces, ese es el enfoque tradicional. El cliente quedó contento, decimos nosotros. Lo medimos al finalizar el servicio, porque bien, nos fue bien con el trabajo, el cliente nos autorizó todos los trabajos, listo, no pasa nada, ¿no? El asesor tiene buen contacto con el cliente, hace match con el cliente, excelente, ¿no? Y le brindamos la encuesta y tal, pues decimos, todo está bien, decimos nosotros, naturalmente, ¿no? Es importante que nosotros hagamos un cambio de paradigma, ¿no? En qué nos deberíamos de enfocar en la actualidad. Debemos de tener un enfoque completamente gerencial, ¿no? ¿Cuál es el valor futuro que tiene ese cliente para nosotros, ¿no? Y cómo reducir el riesgo de no perder ese valor futuro. Y aquí viene el punto, ¿no? Se mide
¿Cómo mido yo desde el punto de vista gerencial el valor del cliente como activo? Se mide en función de la recompra, del margen, los referidos, el esfuerzo que ha hecho el cliente en función de la gestión que nosotros le brindamos en el taller, los reclamos, el nivel de abandono que tengamos en el taller y lo que nos cuesta servir. Si analizamos nosotros, por ejemplo, lo que Martino ha dicho, bueno, a mí me gusta de que me llamen y me digan, mire señor, está próximo a tener su próximo mantenimiento de tanto kilometraje y adicional a eso, también usted eh, requiere renovar su póliza de seguro tal y tal. ¿Con cuáles de estos indicadores que he mencionado ahorita, ¿no? La recompra, el margen, la cantidad de referidos, la cantidad de reclamos, el porcentaje de abandono, el costo de servir, nosotros podríamos eh, identificar esto que Martino ha dicho, que él ha percibido en el servicio, con cuáles de estos indicadores. Es decir, esta acción que le hacen a Martín de estarlo llamando, indicándole que viene para el mantenimiento tal y que puede renovar tal cosa, tal póliza, tal seguro y puede cambiar X o Y servicios adicionales que puede ofertar, en este caso el concesionario o el taller independiente. ¿Cuál indicador se va a ver afectado en función de lo que puedan conseguir con estas actividades que, por ejemplo, puede hacer el área de Customer Services o que puede hacer directamente eh, el equipo de citas, por ejemplo? ¿Con cuáles de estos indicadores nosotros podemos ver ese impacto de esas actividades como tal? ¿Qué me dirían ustedes? Alejandro, por ejemplo, ¿en cuál de estos indicadores podría verse reflejado el impacto de estas actividades que menciona, en este caso, Martín, que a él le parecen agradables y que hace que se sienta cómodo con el taller? Principalmente, ¿en cuáles de estos indicadores lo podemos ver, Alejandro? Mm, ¿Qué está queriendo hacer el asesor cuando lo llama? ¿Qué está queriendo garantizar el asesor cuando lo llama? Y le comienza a recordar que viene el mantenimiento X y que también viene su póliza, etcétera, o cualquier servicio adicional. Bueno, cuando sucede eso, el cliente, como decía el compañero, tiende a generar un sentimiento de que estamos interesados en él y que estamos, Ujú, tenemos un seguimiento personalizado con su ujú, servicio. Entonces, eso genera primero que nada, un efecto ahí de confiabilidad ujú, ¿no? Que obviamente, si fuésemos un dealer, pues eso se vería reflejado principalmente en una posible recompra, ¿no? Hay correcto. una posibilidad de que él esté casado con la marca y podamos, inclusive, dependiendo de los años del vehículo, inclusive ya hay una posibilidad de que él esté interesado en una recompra, digamos, una renovación de vehículo. Entonces creo yo que más bien como productividad, ¿no? En un indicador como tal, yo consideraría que eso nos va a afectar de forma directa en el efecto de producción como tal, ¿no? Ujú. Ahora, un punto importante aquí que nosotros debemos de tomar como referencia es que cuando hablamos de recompra, no solamente estamos mencionando la renovación de autos como tal, ¿no? El cambio de autos, renovar el auto, ¿no? Cuando hablamos de recompra, también nosotros estamos haciendo referencia a que sigan comprando nuestros servicios de mantenimiento, ¿ok? Entonces, poniendo este ejemplo, esta acción que percibe Martín, por ejemplo, va enfocada en garantizar la recompra del servicio como tal, pero también va enfocada en disminuir el indicador de abandono o la cantidad de clientes que no está pudiendo retener el taller. Ahora, importante, cuando yo mido la recompra del servicio, yo lo debo hacer en función de un tiempo determinado.
Por eso, cuando la gente de citas o la gente de Customer Service o Call Center, en función de cómo esté estructurado el taller o el concesionario como tal, mide el indicador de recompra, tiene que tener como referencia un tiempo determinado. Por ejemplo, Martín, ¿en cuánto tiempo Martín debe hacer eh, su servicio? Por ejemplo, cada 6 meses él tiene un consumo promedio de 5.000 kilómetros, entonces tiene que venir al taller. Si no viene en ese periodo de tiempo, puede haber múltiples causas, ¿verdad? O están perdiendo a Martín como cliente y ya está siendo atendido por otro taller, o puede ocurrir también, Martín puede haber tenido un accidente en su vehículo y no consume el nivel de combustible, el nivel de kilometraje promedio que estaba consumiendo. Entonces, efectivamente, no va a llegar al servicio, ¿verdad? Pero es importante que nosotros tengamos esa visión de cómo las acciones que realmente despiertan en nosotros ese deseo de casarnos con un servicio se logran ver reflejadas también en indicadores. Indicadores como los que hemos mencionado, como la recompra del servicio como tal, determinada en un periodo de tiempo, y también por otro lado, un tema muy interesante que es el porcentaje de abandono de cliente. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos en medir la experiencia del cliente, ¿no? En función de lo que el cliente puede generar como valor futuro, procurando nosotros siempre tratar de reducir ese riesgo de que el cliente se nos vaya y comenzar a poner foco en estos indicadores, ¿no? Como la recompra, como el margen por servicio, como la cantidad de referidos que nos vienen de otros clientes, como el tema del esfuerzo del cliente para poder recibir un servicio, que solo podemos ver a través de diferentes tipos de encuestas que ya vimos en las sesiones anteriores, como la cantidad de reclamos, el porcentaje de abandono y el costo de servir, el costo de generar una orden como tal en promedio, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros debemos de hablar sí, diga. Es que en esta semana tuve un caso así, más o menos, Ujú, como cliente, viéndolo como ujú, en la posición de cliente, ¿no? ujú, Yo fui a un dealer a hacer una compra de un repuesto. Y el repuesto no lo tenían disponible en la sucursal donde fui. ujú, Y se coordinó a través de la sucursal, pues, que le enviaran de otra sucursal el repuesto, como ujú. tal. De hecho, dije yo, y yo hice la pregunta, ¿qué debo hacer para que traigan el repuesto? Y me dijeron, la respuesta bajante, y páguelo, ¿no? Se lo paga, se le pide. Ujú, Entonces, ujú. primero, esa respuesta yo la sentí como que, ¿entiende? Como contrastante con la intención de vender el producto como tal, ¿no? Ujú. Y segundo, bueno, hicimos el pago y todo, pero tampoco nos avisaron cuando la pieza ya la tenían en la sucursal para retirar. Entonces, Ujú. y es donde le decía, por eso el comentario del seguimiento de post servicio, donde uno debe de llamar al cliente y darle seguimiento si hay algo pendiente y si hay una reparación que se hizo, darle seguimiento a los resultados que hubiesen después de esa reparación, ¿verdad? Porque así el Totalmente. cliente dice, bueno, hey, digamos, si ese muchacho me hubiera llamado a mí y me dice, mire, ya le tenemos su repuesto, ya pueden pasar a retirarlo en el momento que deseen, esté en la bodega tal, etcétera, etcétera, pues ya uno queda satisfecho y dice, oh, se acordaron ellos de que teníamos pendiente ese repuesto, qué bien, pero no hubo por parte del personal de ventas. Totalmente de acuerdo, ¿no? El tema del seguimiento es clave para que nosotros realmente logremos sentir de que somos importantes para quien nos brinda el servicio definitivamente, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver un poco la ecuación del cliente como activo, ¿no? El valor del cliente como tal, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Debo tener como referencia cuál es el ticket promedio de ese cliente. Ese ticket promedio, eso que me factura en promedio, ¿no? De una frecuencia. El cliente puede hacer 2, 3 servicios, 4 servicios en función de cuál es la característica de consumo que tiene el de kilometraje o de recorrido que hace naturalmente. Ese cliente o esos servicios que nosotros tenemos en promedio ya tienen un margen, ¿cierto? Tienen un margen asociado. Yo tengo una utilidad del servicio que estoy brindando. Y adicional a eso, un punto importantísimo cuando calculo el valor del cliente también es el tema de la permanencia. ¿Por qué la permanencia? Porque recordemos que yo quiero que ese cliente o proyecto que ese cliente pase en mi taller
al menos todo el periodo correspondiente, en el caso de concesionaria, como mínimo, todo el periodo correspondiente de la garantía o más, en el caso de taller independiente, que pase por el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, yo debo de darle un valor a la permanencia. ¿Cuánto en promedio yo quiero que ese cliente se quede conmigo? Y puedo decir que ese cliente puede quedarse conmigo 5 años, ¿no? Y lo calculo por un tema de renovación vehicular. Depende cómo esté mi mercado, cada cuánto están cambiando de vehículos y depende también de la situación económica de cada uno de los países, ¿no? Hay países en que tienen una tasa de cambio más rápida que otros países a nivel de vehículos. Entonces, en función de eso, yo puedo tomar como una medida, ¿no? Como yo quiero establecer este nivel de permanencia en años, ¿va? Si es 5 años, si es 3 años, etcétera, cada uno lo puede definir, ¿no? También puedo agregarle un valor a la cantidad de referidos que puede hacer este cliente en promedio, ¿no? Yo puedo decir que ese cliente puede referir en promedio a unas 3 personas más, ¿no? Es importante darle un número, ¿no? Para tener una noción cuantitativa del valor del cliente, ¿no? Si queremos ser conservadores, pues, pongamos que nos hace un referido más, es decir, ponemos 2 acá a nivel de referidos, ¿no? Y adicional a eso, nosotros debemos de restarle al valor del cliente el costo de servir. ¿Cuánto nos cuesta servir en promedio? Todo ese sistema de atención de clientes que tenemos nosotros, todo ese diseño de experiencia, todo ese proyecto, que de hecho vamos a ver un tema importante con el tema de proyectos de Customer Experience, ¿verdad? Tiene un costo para poder mantener ese nivel de servicio a nivel de la gestión del cliente. Entonces yo lo debo de tomar en cuenta ahí, ¿no? Obviamente lo debo de prorratear en función de los clientes promedios que atiende mi taller. Y también debería yo de descontar, de disminuir el riesgo de la experiencia del cliente. ¿Qué riesgo asocia o qué pérdida puedo tener yo como taller si este cliente no es bien atendido? Con eso ya me doy una idea de cuánto es el valor en promedio que puede tener, ¿no? Entonces, es importante que yo cambie el concepto base de valor del cliente, porque mucha gente cuando piensa en valor del cliente solamente viene y calcula rápidamente cuánto es el ticket promedio, cuánto es la frecuencia, cuánto es el margen, cuánto es la permanencia. Listo, hasta ahí llega, ¿no? Nosotros debemos de ir más allá. ¿Cuál es la capacidad que tiene el cliente para poder generar referidos a nuestro negocio? ¿Cuánto realmente me está costando atenderlo a nivel de brindar esa experiencia como tal? ¿Verdad? Si yo tengo un buen equipo de Customer Experience, si yo tengo un buen equipo de citas, cuánto realmente me cuesta el que el cliente se sienta bien atendido, debo ser bien analítico en este punto. Y por otro lado, ¿cuál es el riesgo de la experiencia del cliente? Como hemos hablado, ¿no? Entonces la pregunta base no solamente viene orientada hacia si el cliente está satisfecho o no. Realmente es cuánto valor futuro yo tengo en riesgo si yo no atiendo bien este cliente, ¿no? Entonces, es importante que yo haga un balance de la experiencia del cliente, ¿no? Yo tengo activos de clientes que son positivos, elementos positivos que suman, pero también tengo pasivos del lado del cliente, como que tal fuera una cuenta, ¿no? Y los pasivos restan, ¿sí? Toda experiencia que yo le brindo a mi cliente va a generar activos o pasivos. ¿Qué activos puede generar una buena experiencia del cliente? Confianza acumulada, excelente, eso es positivo para el negocio. ¿Qué otro activo pudiésemos generar? Referidos y reputación positiva, bárbaro. ¿Qué otros activos se pueden generar? El historial claro, la trazabilidad del servicio, ¿no? Todo este tema de seguimiento también va en este punto porque es darle trazabilidad al servicio y ver pues, cuándo toca el otro, ¿no? La recompra probable viene naturalmente cuando hay una confianza acumulada, cuando hay trazabilidad del servicio, definitivamente hay altas probabilidades que nosotros generemos esa recompra, ¿no? Y por último, otro elemento importante es tener una cartera defendible, es decir, una cartera que yo sé que voy a poder mantener en el tiempo y que tiene un valor en específico que yo he calculado ya. Eso es lo positivo, ¿no? Pero ahora hablemos de los elementos pasivos del cliente, el lado negativo como tal, que nos va acumulando y acumulando y que se lleven una mala imagen de nuestro taller. Las promesas incumplidas, por ejemplo, los comentarios negativos
que podemos tener de muchos clientes que generan impacto y que la información pasa a múltiples clientes que tenemos nosotros o incluso afecta a personas que tenían pensado comprarnos muchas veces el servicio, ¿no? Expedientes débiles que no nos ayudan a poderle dar trazabilidad a la orden. Ahí miramos la gran importancia de alinear el proceso. El abandono mes a mes, cuando la retención se nos va cayendo, ya tenemos un pasivo en ese lado. Y por otro lado, también es importante analizar las cuentas corporativas en riesgo. Si yo soy un taller que atiende flotas, sea un taller de concesionario o sea un taller independiente, si yo atiendo flotas, yo tengo que ver, o tengo que valorar, mejor dicho, cuál es el impacto real que me puede generar a mí el no atender de manera adecuada la flota, ¿no? ¿Ok? Bien, nosotros podemos clasificar a nuestros clientes en función de un portafolio, ¿no? Un portafolio en función del valor económico que tiene nuestro cliente y en función también del riesgo en relación a la experiencia que tiene este cliente. Yo puedo tener clientes estratégicos, puedo tener clientes en riesgo, puedo tener clientes que son completamente transaccionales, puedo tener clientes que puedo definir también como clientes que son costosos, ¿no? ¿Cuáles son los clientes estratégicos? Los clientes estratégicos son aquellos que tienen alto valor y ya sabemos cómo calcular nosotros el valor del cliente, es decir, nosotros deberíamos entonces rankear a nuestros clientes en función de su valor, ya vimos anteriormente cómo se calcula, ¿ok? Los clientes estratégicos tienen un alto valor, pero tienen un bajo riesgo, ¿no? Un bajo riesgo de que básicamente los vayamos a perder. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estos clientes ya lo hemos trabajado a nivel de la fidelización, con estrategias de fidelización, estamos bien conectados con él, le damos seguimiento a todos sus programas, los asesores de servicio conocen con bastante exactitud las necesidades de este cliente, la gestión estratégica de nuestro taller está enfocado en las necesidades de este cliente, etcétera. Entonces hay un bajo riesgo, ¿no? Estos clientes son clientes completamente estratégicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ellos? De buscar cómo defenderlos, es decir, cómo mantener el estándar como tal, defender mi estrategia en función de estos clientes porque representan un alto valor de facturación para la compañía. Debería de anticiparme a las necesidades del cliente y por otro lado procurar personalizar el servicio, ¿no? Porque son cuentas que básicamente tienen un gran valor para el negocio, entonces es muy importante que yo haga esa valoración, ¿ok? Por otro lado, yo puedo tener clientes en riesgo. ¿Cuáles son estos clientes en riesgo? Los clientes en riesgo son los que tienen alto valor, pero también tienen alto riesgo. Alto riesgo de que se vayan de nuestro taller, que no los podamos retener, ¿no? Entonces debemos de buscar cómo escalar decisiones estratégicas para procurar recuperar a este cliente y procurar también rediseñar la relación que nosotros tenemos con ellos, ¿no? Y por otro lado, también tenemos clientes transaccionales, que son clientes que tienen un bajo valor, ya saben cómo sacamos este cálculo. Tenemos por otro lado también un bajo riesgo de que el cliente pues, se nos vaya, ¿va? Entonces, en este caso lo que debemos de hacer es, bueno, estandarizar nuestro proceso y hacer los esfuerzos adecuados para mantenerlos, ¿no? Pero no a nivel de personalización porque definitivamente que las utilidades que nos deja este cliente o que su valor como tal no es tan alto como los que hemos definido como clientes estratégicos. Entonces hay que recordar que cuando nosotros generamos esa estrategia de atender al cliente, también debemos de tomar como referencia el costo de servirle, cuánto nos cuesta el poder mantener una experiencia que alcance niveles de excelencia, ¿no? Para el cliente. Y por otro lado tenemos clientes costosos, son clientes que tienen bajo valor y tienen alto riesgo a nivel de la experiencia. A lo mejor clientes que se quejan bastante del servicio como tal y nos hacen incluso a veces atender reclamos sin base y lo hacemos realmente porque el cliente nos presiona mucho, por poner un ejemplo. Esos clientes al final nos terminan costando mucho e impactan mucho en nuestros procesos. Entonces, en ese caso, pues debemos de definir los límites, establecer una política para atender este tipo de clientes y analizar el costo de servir. Ese es un elemento importante, ¿no? Los clientes que son costosos son esos clientes que tienen un costo de servir alto, que nos generan un bajo valor, tienen un bajo, podríamos decir así,
valor económico en el tiempo, ¿verdad? Y tiene un alto riesgo por cómo puede generarnos presión operativa, ¿no? Y cada uno ahí puede identificar, ah, yo tengo un cliente que no me compra mucho o no representa tanto para la facturación, pero es un cliente que es súper exigente y me dispara el costo de servirlo. Tengo que hacerle visitas a ese cliente constantemente, tengo ese cliente que darle o es muy exigente con temas de descuento o tal. Todos identificamos algunos clientes que pueden estar en esta línea, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros debemos de tomar acción, ¿no? ¿Qué hemos de hacer con esos clientes costosos? Definir los límites, establecer una política con ellos y analizar el costo de servir, porque si no le ponemos atención al costo de servir, nos vamos a terminar comiendo las utilidades del negocio por atender a este tipo de clientes, ¿no? Recordemos que esto es, de todo esto que hemos venido viendo hoy, básicamente la gestión de clientes desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista estratégico. No estamos aquí, ¿verdad?, enfocados en temas de procedimiento de gestión de clientes como tal, sino en verlo a nivel macro, a nivel de gerencia como tal, y esto hace que nos debamos todos poner atención en el valor económico que podemos nosotros capturar a través de estos clientes, ¿no? Ahora, si yo miro, por ejemplo, acá, este conjunto de clientes, por ejemplo, tengo un cliente de flota, flota norte, tengo un cliente particular, tengo un cliente que son una cooperativa de taxis, Taxi Express, tengo otra empresa agro, ¿sí? Okay. Tengo un ticket anual de este cliente del 42%, tengo un margen del 28%, tengo una cantidad de reclamos específica registrada y tengo una capacidad de recompra alta. ¿Okay? ¿Cómo clasificaríamos esos clientes en función de de estas cuatro, de estos cuatro tipos de formas de gestionar, podríamos decir así, ¿no? De formas de gestionar y clasificación de clientes en relación al valor que generan? ¿Cómo los podemos clasificar? Los clasificamos dentro de clientes estratégicos, clientes en riesgo, clientes transaccionales, clientes costosos. Si nosotros miráramos, por ejemplo, esta tabla como tal, ¿en qué punto caberían estos clientes? Flota Norte tiene un ticket anual bastante alto, tiene un margen, no es el más alto de todos los márgenes, pero sí es un margen bastante bueno, podríamos decir, ¿no? En comparativa con los otros clientes, ¿verdad? Tiene un nivel de reclamos medio, no es el más alto, pero sí es medio, y tiene una recompra alta. ¿Cómo ustedes clasificarían a este cliente? Para ustedes sería un cliente estratégico, para ustedes sería un cliente en riesgo, para usted sería un cliente transaccional, sería un cliente costoso. ¿Cómo lo clasificaríamos? Aquí, por ejemplo, ¿cómo lo clasificaría Dairo, por ejemplo? ¿Cómo lo clasificaría Dairo? Alejandro, ¿cómo clasificaríamos el primero, por ejemplo? Bueno, ese lo estaba revisando y quería clasificarlo como estratégico. Ujú. Sin embargo, Perfecto. si revisamos el último, la empresa Agro, siento que es un cliente más, más productivo, más efectivo con respecto a la flota, pero sigo considerando que la flota es un cliente estratégico. Correcto. Y es correcto, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista del ticket anual, tiene el ticket más alto, tiene un margen bastante bueno, entonces ustedes pueden calcular ahí el ticket por el margen promedio para que ustedes sepan cuánto es lo que va quedando a nivel de negocio. Sin embargo, tiene reclamos, tiene tres reclamos, ¿no? O sea, habría que ver cómo se ha comportado a través del tiempo, ¿no? Pero en la actualidad tiene tres reclamos. Ya hay ciertas molestias del cliente como tal. Entonces yo lo puedo clasificar como un cliente estratégico, pero está en riesgo. ¿Por qué este cliente está en riesgo? Por la cantidad de reclamos. ¿Cierto? Ahora miremos el particular. Ah, es un cliente transaccional, no es un cliente corporativo, ¿verdad? Es un cliente
podríamos decir así, un cliente particular, obviamente, no como lo tenemos de ejemplo, ¿no? De cualquiera de nosotros que vaya a este taller, entramos dentro de la clasificación de cliente particular. Entonces, es un cliente transaccional sano. ¿Por qué es un cliente transaccional sano? Analicemos bien los números, ¿no? El ticket anual es bajito, pero el margen es alto y la recompra es media. Entonces, automáticamente, cuando yo veo estos datos, yo digo, bueno, es un cliente transaccional. Recordemos la clasificación. Los transaccionales tienen un bajo valor, pero también tienen un bajo riesgo. ¿Ya? ¿Por qué tienen un bajo riesgo? Veamos el nivel de la recompra, es media. Y luego tengo, suponte esta cooperativa de taxis, que tiene un ticket anual superior, pero tiene el margen menor de todos, si se fijan bien, ¿no? Y tiene una cantidad de reclamos increíble, ¿no? Entonces, este cliente pues ya me puede estar costando bastante. Veamos el margen. ¿Por qué probablemente tiene este margen? Porque a lo mejor el cliente me pide constantemente descuentos, suponte, ¿no? Y también porque se encuentra como un cliente que aparte de ser costoso, está en riesgo, pues por la cantidad de reclamos que tiene. ¿Ok? Entonces, este cliente como tal de Taxi Express es un cliente costoso y en riesgo. ¿Cómo deberíamos gestionarlo? Deberíamos de gestionarlo procurando definir límites, estableciendo una política adecuada y analizando el costo de servir, porque por ahí costo de servir puede ser bastante alto para este cliente o la exigencia de descuento puede ser alta de este cliente y por el nivel de, de servicio que requiere porque puede que no nos esté saliendo a cuenta al final y también tenemos que analizar el tema de la cantidad de reclamos que tenemos con él, ¿no? Luego tenemos una empresa agro, un cliente corporativo que tiene una utilidad, bueno, tiene un ticket anual, podríamos decir que es el segundo en el top, ¿verdad? 31,000. Tiene un margen del 31%, bastante bueno, y tiene una recompra alta y tiene, vean, cero reclamos, es decir, lo estamos gestionando bien, no tiene ningún riesgo. Entonces ese yo lo puedo definir como un cliente estratégico y defensivo, quiere decir, un cliente que yo voy a procurar defender porque es un cliente que tengo bien atendido y debo procurar demostrar su valor por el margen también que me está generando. ¿Se entiende bien este punto? Ven que es interesante el poder analizar a los clientes de manera un poco más estratégica, no solamente ver un monto de facturación fija en algún momento, sino ver la proyección completa de la facturación que él puede hacer en un tiempo determinado, analizar el nivel de recompra que tiene el cliente, qué tanta recurrencia tiene a nivel de los servicios y también analizar por otro lado los reclamos que nos generan y asimismo el margen sobre todo que nos están generando cada uno de ellos. ¿Se comprende bien? Por ahí. ¿Sí? Ahí Jonathan nos puede compartir si se comprende bien este punto para avanzar. ¿Quieren participar? Bien. Alejandro, claro, ¿verdad? En este punto. Completamente. Ahí lo puse en el chat que está muy bien definido. Ok, perfecto. Avanzamos entonces. Otro punto importante que yo debo de calcular en los clientes que tengo como tal es lo que se conoce como valor en riesgo, ¿no? Y este es un indicador que muchas veces nos puede sacar de nuestras zonas de confort en el taller en general, ¿no? ¿Cómo calculo yo el valor en riesgo? Por la experiencia exclusivamente, no por la experiencia del cliente. Cuando hablamos de CX, recuerden que hacemos referencia al Customer Experience, ¿no? La experiencia del cliente como tal. Eso lo calculo como el valor anual del cliente, cuánto es su valor en los años que yo he proyectado, cuál es la probabilidad de abandono, eso yo lo estimo en función de cómo se ha comportado este cliente o la cantidad de reclamos que ha generado, etcétera. Y también puedo agregar lo que se conoce como factor de reputación o recurrencia, ¿no? Entonces, si nos fijamos bien, en este ejemplo en particular, en la flota norte tiene un valor anual, el cliente de 42,000, ¿verdad? De una probabilidad de abandono del 35%. Esto lo estimamos nosotros en función de cómo el cliente también nos ha ido valorando en diferentes encuestas. Y tiene un factor de reputación de 1,3. Ahora, cuando el valor es superior, en este caso, es porque el factor de reputación nos golpea más. Es decir,
en la situación actual de este cliente o el impacto que puede tener este cliente en función de la imagen que tiene el taller es grande, es importante, ¿no? Entonces, en este caso, como es una flota, una flota grande, suponte de la región donde estamos analizando este taller, el factor de reputación es el más alto, ¿no? Punto 3, el valor en riesgo, el valor de plata en promedio que yo puedo perder si yo no gestiono bien este cliente, suponte de 19.110. En cambio, tenemos otra empresa agro que tiene un valor anual menor, tiene un riesgo de abandono menor porque es un cliente que no hemos tenido nosotros reclamos registrados, un cliente que en las encuestas de satisfacción siempre nos valora al 100, un cliente con el que tenemos muy buena relación, entonces el riesgo de abandono es bajo. Y el factor de reputación pues es un poquito menor también. Entonces miramos que el valor en riesgo, suponte en dólares, es menor, de apenas de 3.410. Miramos el caso de Taxi Express, que tiene un valor anual de apenas 8.500 dólares, tiene un riesgo de abandono alto por la cantidad de reclamos que hemos tenido con este cliente, ¿verdad? Pero el factor de reputación, pues, no es tan grande, es una compañía que no tiene mucha influencia en el mercado en el que yo trabajo, entonces el valor en riesgo es más pequeño, ¿no? Y de esta manera yo tengo un estándar cuantitativo que me permite a mí medir cuál es el riesgo asociado a perder cada uno de estos clientes. Entonces, aquí miramos una manera es como yo puedo clasificar el valor en riesgo en función de la experiencia que le estoy brindando al cliente. Si ustedes se fijan bien, ¿cuáles son los puntos que afectan ese cálculo de valor en riesgo? El riesgo de abandono como tal, la probabilidad que ese cliente se vaya de nosotros por la manera en cómo lo estamos gestionando, que abandone nuestros servicios como tal, por cómo lo estamos gestionando. Por otro lado, el factor de reputación, el impacto que nos puede generar a nivel de la recomendación que hace con otros clientes, etcétera, ¿no? También aquí en el factor de reputación yo puedo valorar la recurrencia, ¿no? Si tiene una recurrencia alta el cliente, es decir, si es un cliente que siempre está llegando a tiempo a su mantenimiento y es muy recurrente, me inyecta flujo a la operación, este factor puede ser superior. Entonces, de esta manera yo puedo tener una referencia cuantitativa de cuál es el riesgo asociado a poder perder esos clientes por una mala experiencia, ¿no? Ahora, hay indicadores que realmente sí nos sirven mucho para poder dirigir la gestión de clientes, ¿no? Entonces, cada vez que yo genero un tablero para poder tomar decisiones en relación a la gestión de clientes, yo debería de valorar siempre 5 puntos clave, ¿no? El primer punto clave de los indicadores para gestionar clientes es validar si tienen dueño. ¿Quién es el responsable de ese indicador? El asesor de servicio, el jefe de taller, el gerente de taller. Tiene que haber alguien que sea responsable de ese indicador. Otro punto clave es realmente tener claro si ese indicador tiene decisiones asociadas, ¿no? ¿Qué pasa si se desvía este indicador? Si no está dentro del valor estándar o que yo espero, ¿qué voy a accionar? ¿Qué debo de hacer? Otro punto importante es que el indicador me debe permitir a mí separar las causas de los resultados, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo confundir el valor que me está dando la encuesta del NPS con un diagnóstico operativo general. No lo puedo hacer. Son cosas diferentes, ¿no? Otro punto importante a la hora de valorar la estructuración del indicador es que debe integrar diferentes áreas, ¿no? Debe demostrarnos también, de alguna manera, cómo están interactuando entre sí los diferentes miembros del equipo y las diferentes áreas con las cuales nosotros trabajamos, ¿no? Debería de tener una conexión este indicador o mostrarnos una conexión también entre la parte del taller, con la parte de gestión de clientes, con la parte de repuestos, garantías, etcétera. Y por último, pero muy importante, debe tener una frecuencia, ¿no? No todos los indicadores necesariamente se van a medir mensualmente. Algunos indicadores se pueden medir diario, otros indicadores se pueden medir semanal, otros mensual, etcétera, ¿no? Aquí miramos algunos indicadores que pueden ser parte de mi tablero ejecutivo de cliente activo como tal, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores? Por familia, ¿no? Puedo tener indicadores enfocados en la parte de valor. Un indicador
base, en este caso, es el indicador que nace como resultado del valor anual entre el margen por cliente. O sea, ¿cuánto es el valor anual del cliente como tal? ¿Cuál es el valor anual que tiene este cliente en un periodo de tiempo determinado? ¿Y cuál es el margen que me genera realmente, ¿no? Este indicador me ayuda a responder una pregunta base, ¿no? ¿Qué clientes sostienen el negocio? ¿Qué clientes son esos clientes que manejan una mayor cantidad de margen? ¿Sí? Y estos clientes, en función de su valor, yo debería de protegerlos de manera estratégica porque representan una parte importante de mi cartera. Otro indicador fundamental que yo debería de medir es es un indicador enfocado en el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el valor en riesgo de la experiencia a nivel general? ¿Dónde se puede perder más? ¿Sí? ¿Dónde se puede perder más? Recuerden anteriormente en la tabla que presenté que nosotros tenemos un valor de cliente a nivel de la experiencia y luego aplico un riesgo de pérdida de ese cliente. Con eso, yo tomo una referencia de cuál es el valor en riesgo por la experiencia del cliente, por una mala gestión de cliente. ¿Cuánto me puede costar realmente esa mala gestión de cliente? También tengo el indicador de experiencia como tal o la familia de indicadores de experiencia como tal, dentro de las cuales tenemos el NPS, el CES, la cantidad de promesas cumplidas, que nos ayuda a responder una pregunta fundamental. ¿La confianza se facilita en el taller o realmente se complica? ¿Sí? Y ahí nace también, en función de cómo se estén comportando estos indicadores, nace la necesidad de que yo audite el journey, que es algo que vamos a ver antes de finalizar. Cómo auditar de alguna manera el journey del cliente. También tenemos algunos indicadores que se enfocan en la parte operativa. Por ejemplo, la cantidad de retrabajos, las esperas que yo tengo, los repuestos pendientes. Nos ayuda a responder, estos indicadores nos ayudan a responder qué procesos están rompiendo la experiencia, ¿no? Los retrabajos no afectan la imagen que tenemos, que generamos a nuestros clientes, ¿no? Las esperas nos afectan de igual forma. Los repuestos pendientes, puede hacer que nuestros clientes realmente se sientan muy molestos, ¿no? Y que las encuestas nos valoren súper mal. Entonces, es un punto importante analizar el impacto también relacionado a la operación, ¿sí? En función de lo que encontremos acá, pues debemos de determinar cuáles son las causas raíces y comenzar a priorizar acciones a lo inmediato. También tenemos indicadores de relación, como por ejemplo la recompra que mencionábamos, ¿no? ¿Qué tan recurrente el cliente toma nuestro servicio, nos compra nuestro servicio? El abandono como tal del servicio, ¿no? La cantidad de referidos que nos generan. Estos indicadores nos ayudan a responder otra pregunta base. ¿La relación se mantiene realmente? ¿Y qué decisión yo debería tomar en función de cómo se está comportando de cómo se están comportando estos indicadores, ¿no? ¿Qué decisiones debería tomar? Debería generar, por ejemplo, yo un plan de retención. Debería generar, en este caso, alguna estrategia de recuperación específica. Entonces, vean qué interesante, ¿no? Como cuando yo armo un tablero ejecutivo de activo de cliente, como tal, valoro en general aspectos que muchas veces, naturalmente, a la gente que maneja talleres se les escapa en el día a día, porque no toman como referencia el valor del cliente. Muchas veces ven el valor del cliente solamente a corto plazo, solamente ven una facturación como tal, solamente ven que el cliente vino hoy a un mantenimiento preventivo. No valoran todo lo que le pueden sacar al cliente en el tiempo. No valoran tampoco el riesgo de la experiencia que tienen actualmente, cuánto les está costando el que no tengan buenos asesores, que gestionen clientes de manera efectiva. No cruzan los datos que le están facilitando el NPS, el CES, las promesas incumplidas, cómo afectan la percepción del taller. No lo cruzan tampoco con el tema operativo, los retrabajos que tiene este taller, las esperas que se generan, los repuestos pendientes y su impacto. Y tampoco la relación fundamental con el crecimiento del taller, ¿no? Porque el tema de la recompra es clave para que el taller siga creciendo, ¿no? La disminución de abandono es clave para que el taller siga capturando clientes en el tiempo y siga mejorando también la imagen de cara a los posibles
clientes y sobre todo la oportunidad de seguir generando referidos. Muy importante. Entonces logramos ver la importancia de estos indicadores que muchas veces no medimos o somos como ciegos, miramos todos como a corto plazo a la hora de gestionar al cliente. Siempre debemos de ver el impacto a futuro. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Quién se nos conectó por ahí como M y M? Tal vez comparte si logró entender bien este punto. O no sé por ahí si Jonathan quiere agregar algo. ¿Tiene algún No, profe, todo comentario? claro. Perfecto. Dairo, ¿quiere agregar algo por ahí? Alejandro, ¿estamos claros? Sí, señor. Perfecto. Ahí Jonathan tiene la mano levantada. Adelante, Jonathan. No sé, profe, la verdad es que, bueno, nosotros en la gestión de taller, a veces como que esto como que no le tomamos mucha importancia y viéndolo bien, es como que una parte bastante fundamental para poder medir el crecimiento y lograr Correcto. pues las metas establecidas con los clientes. Excelente, excelente, la verdad. Totalmente. ¿De dónde se nos une Jonathan? ¿Y qué taller es el en el que trabaja? ¿Un taller independiente o un taller de concesionario? Sí, nosotros tenemos un taller independiente, Ujú, pero como duré mucho tiempo trabajando en concesionario, ujú, tenemos como que también trasladar esas mismas prácticas ujú, a nuestro entorno de lo que se ve comúnmente en los talleres afuera. ujú, Ese ujú, concepto de taller como de, por decirlo así, como de tierrero o sucio ujú, ujú. o que no hacen las cosas bien. Entonces estamos enfocados también como estar a la par de un concesionario o un punto autorizado. Excelente. Gracias, Jonathan, por compartir. Bien. Ok, continuamos entonces. Ahora, otro punto fundamental es que nosotros logremos conectar varios indicadores. Es decir, la visión completa de la gestión de clientes, yo no la puedo lograr, ¿verdad? Viendo solamente un indicador, solamente viendo, por ejemplo, el valor, pues es incompleto, ¿no? El valor solo me está dando el potencial económico de ese cliente, pero no me está dando datos de la experiencia o el riesgo o el tema operativo que yo tengo en mi taller. Entonces, yo siempre debo de hacer un análisis un poco más profundo a la hora de que voy a analizar indicadores, ¿no? Por eso siempre los indicadores se deben de leer en conjunto. Por ejemplo, veamos este caso, ¿no? El NPS sube, la encuesta y todo va al 100, pero la recompra se nos baja. Yo puedo decir, según la encuesta yo estoy bien, sí, claro. O sea, según la encuesta todo está excelente. O sea, yo voy logrando eh, lograr impactar, yo voy logrando ese impacto en el cliente de manera positiva por cómo lo estoy gestionando. ¿Por qué? Porque el NPS está subiendo, pues bien, pero esta es una lectura incompleta. Yo tengo que cruzar el NPS con la recompra. Y si la recompra es baja, entonces, ¿qué me está queriendo decir? ¿Mm? Los disque promotores que yo tengo, pues no están regresando. ¿Y por qué no están regresando? Ah, bueno, no están regresando porque yo no estoy haciendo un seguimiento adecuado, porque mi agenda no la estoy gestionando de manera efectiva. ¿Sí? ¿Me ven qué interesante este punto? Yo cruzo indicadores. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, ¿no? Los reclamos bajan, pero el abandono sube. Ajá. Yo podría decir, hay menos problemas en el taller. Estoy bien, o sea, la calidad técnica está buenísima, porque no tengo reclamos. ¿Qué puede ocurrir en este caso? Que los clientes dejaron de reclamar y empezaron a irse. ¿Ven qué interesante? Ya no quieren seguir reclamando. Entonces, claro, los reclamos bajan, pero también el abandono subió. Esa no es la idea. Por otro lado, en la encuesta CES,
¿verdad? La encuesta CES comienza a subir. Ok, excelente. Pero las autorizaciones tardan. Yo tengo un cliente bastante lento. Yo puedo decir, el cliente es lento. El cliente no autoriza, es bastante lento en exigir. Pero puede ser, recuerden que el CES, esta metodología de encuesta, me ayuda a mí a determinar qué tanto esfuerzo tuvo el cliente a la hora de recibir el servicio a nivel de la gestión. Pero, ¿qué me puede decir también? Bueno, eso como tal que yo tengo es realmente muy exigente y el cliente se termina perdiendo entre tantos procesos que yo genero para poder, por ejemplo, generar una compra de servicio. Ven qué interesante. Ahora, yo puedo analizar, por ejemplo, el fill rate. El fill rate puede comenzar a bajar, pero tengo reclamos que van en pico, van hacia arriba. Yo puedo decir, si yo hago una lectura ingenua, el problema es el área de repuesto. ¿Por qué es el área de repuesto? Porque el fill rate está bajando. ¿Ok? Pero si yo lo miro a nivel gerencial, puede que la promesa del cliente no incluya el ETA ni las alternativas. Recuerden que el ETA es ese tiempo que nosotros tenemos para que la mercadería nos llegue en promedio, ¿no? Yo defino una fecha específica que esa mercadería la voy a tener y eso yo se lo debo comunicar al cliente. ¿Ok? Entonces este es un punto clave a analizar. Entonces, lo importante acá es que todos nosotros debemos de identificar que los indicadores deben de leerse en conjunto, porque si yo solo leo una parte, tengo una historia incompleta y esto no me va a ayudar a tomar decisiones. Cuando yo trato de valorar la experiencia del cliente, debo de analizar indicadores en su conjunto. ¿Ok? Y hay una pregunta que nos debemos de hacer nosotros realmente si el indicador o los indicadores de nuestro taller realmente los estamos interpretando de manera aislada, ¿sí? Y por eso nos están generando de alguna manera causas ocultas. Es un punto importante analizarlo. Ahora, hay ciertas señales que yo puedo tener a nivel de la gestión de cliente, a nivel general, y en función de esas señales yo debería de procurar accionar en mi taller. Por ejemplo, si el valor en riesgo del cliente es alto, ya saben que es este concepto ya lo hemos hablado, entonces la lectura estratégica es que los clientes estratégicos pueden comenzar a abandonarnos. Cuando yo veo que este valor en riesgo es alto, yo debo tomar acción. Debo hacer una llamada, o debo hacer un sistema de recordatorio al cliente, debo procurar recuperar a estos clientes, debo brindarle incentivo al cliente para que el cliente no se vaya de mi taller. Ahora, tengo un CES alto, por ejemplo. La lectura natural es que el proceso está cansando al cliente. Debo disparar una acción, simplificar las autorizaciones, los mensajes y los responsables del proceso para que el proceso fluya de manera más rápida. Otra señal, los reclamos repetitivos los tengo en la misma etapa. Quiere decir que hay una causa sistémica, suponte. Los reclamos los tengo en los mantenimientos preventivos de tantos kilómetros en tales y tales modelos. Entonces ya tengo una causa sistémica en ese caso. ¿Qué debería hacer? Bueno, auditar el proceso, definir un estándar y entrenar al personal. Los clientes no están regresando, pero no me dejan ningún tipo de reclamo en las encuestas ni nada por el rota, se reclamo. ¿Qué debo de procurar hacer? Una campaña de recuperación, revisar realmente cómo fueron los procesos de entrega, hablar con el asesor de servicio, por ahí si el cliente le hizo algún comentario verbal o los clientes le están haciendo algunos comentarios verbales, ¿no? Los repuestos que tienen pendientes su ETA, por ejemplo. Tengo una confianza bloqueada del cliente a nivel general. ¿Qué debería de hacer? Promover yo como gerente, establecer reglas de comunicación y escalamientos con el área de repuesto, ¿no? Cada uno de los clientes debe saber en promedio cuándo le va a llegar ese repuesto. Debe haber una promesa también en relación a la entrega de repuesto, ¿no? Ahora yo debo crear un sistema que me ayude a gestionar a mis clientes. Y para ello yo debo de procurar ciertas actividades. Por poner un ejemplo, yo puedo estructurar un comité semanal de experiencia del cliente. ¿Qué voy a hacer en este comité? Bueno, yo comienzo a revisar cuáles son los clientes que están en riesgo, puedo revisar cuáles son los reclamos críticos, las promesas incumplidas las puedo revisar también, las cuentas estratégicas en función de la facturación que me genera el cliente. También yo debería procurar de que cada etapa de la experiencia del cliente tenga un dueño.
La recepción, por ejemplo, el asesor de servicio es el dueño de esa etapa. Los diagnósticos como tal, los técnicos automotrices son los dueños de esa etapa. La gestión de repuestos, el área de repuestos es el dueño de esa etapa. Las autorizaciones como tal, el asesor de servicio con el cliente son dueños de esta etapa. La entrega, el asesor de servicio. El seguimiento del cliente, el asesor de servicio, el jefe de taller. O sea, cada etapa del proceso de gestión del cliente como tal, en la que involucremos al cliente directamente, debe tener un dueño, ¿ok? Y luego tener la capacidad también de escalar por valor, es decir, no todos los reclamos deben de escalar igual. Algunos reclamos se escalan por el riesgo económico y otros reclamos pueden escalar, suponte, por el riesgo reputacional. Pero yo debo de definir cuáles son las escalas de reclamos y qué reclamos van a pasar, suponte, al jefe de asesores de servicio o al jefe de taller o al gerente del taller. Es importante definir este punto para que logremos generar un gobierno sano en el taller, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la mejora basada en la evidencia, ¿no? Cada patrón recurrente que yo tenga en mi taller, cada fallo recurrente, debería automáticamente a mí de encenderme una alarma para generar un procedimiento estándar, para capacitar a mi personal o para rediseñar un proceso según sea el caso, ¿no? Entonces tenemos 4 elementos base para poder analizar cómo está mi gobierno a nivel del cliente. Debo hacer un comité semanal con mi equipo de trabajo, debo tener dueños por etapa, debo establecer cuál es el proceso de escalamiento de casos y por otro lado, debo de procurar la mejora en función de la evidencia. Puntos fundamentales, ¿no? Ahora, yo puedo utilizar, por ejemplo, esta matriz, la matriz RASI. Recuerden que la matriz RASI, el nombre viene en función de las siguientes siglas, ¿no? La A como tal es de accountable, la R o es el que decide, ¿verdad? La accountable. La R viene en función de la palabra de responsable o el que ejecuta como tal. La C de consultado, ¿verdad? Y en este caso la I, alguien que debe estar informado. Entonces aquí está un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos diferentes cargos en el taller, el asesor de servicio, el jefe de taller, el encargado de repuesto, el área de garantía, el gerente, etcétera, ¿no? En función de las diferentes etapas o procesos, yo establezco un nivel de responsabilidad. Por ejemplo, si un cliente estratégico está en riesgo, ¿quiénes pueden ser consultados? El asesor de servicio. Él puede saber por qué él gestiona al cliente. El jefe de taller también puede ser consultado. El área de repuestos también. La garantía también. Pero al final, ¿quién es el que decide y debe tomar acción en función del riesgo que tenga ese cliente de perderlo? Es algo un poquito más estratégico, ¿no? Por ende, quien decide y quien ejecuta las acciones o las estrategias para poder retener o rescatar a estos clientes debería ser el gerente directamente. Yo no le puedo pedir, por ejemplo, a un asesor de servicio que se eleve a nivel estratégico, ¿no? El jefe de taller, en algunos casos, podría ser, ¿no? Pero hay acciones que son meramente estratégicas, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Puede ser una decisión o puede ser un proceso, ¿no? Este tipo de herramienta yo la puedo utilizar para cualquier parte del proceso de gestión de clientes como tal y también para algunas situaciones comunes en las cuales yo deba tomar ciertas decisiones para tener claro quién debería ser, en este caso, quien ejecuta la decisión como tal, ¿verdad? Y quiénes son los consultados. Tengo una falla repetida a nivel de los procesos. El asesor de servicio puede estar informado de que está sucediendo esta situación, pero quien tiene la autoridad, digamos, para corregir a este nivel, porque es un tema más operativo, probablemente sea el jefe de taller, por ponerle un ejemplo, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, ¿quiénes deberían de ser los que deberían de velar por el uso de la inteligencia artificial? Los datos del cliente, exclusivamente el asesor de servicio, porque el asesor de servicio es el que está levantando la orden. Y así sucesivamente, ¿no? Es importante, sí, que nosotros tengamos claro cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de nuestros miembros del equipo con referente a la experiencia que le brindamos a nuestros clientes, ¿no? Ahora, si yo quisiese medir cómo estoy en este punto, es muy recomendable que yo haga una auditoría de la CX o del Customer Experience, de la experiencia del cliente a nivel general en el taller, ¿no? ¿Qué se evalúa generalmente? Cuando yo hago una auditoría,
The Customer Experience, ¿qué es lo que generalmente evalúo? Bueno, evalúo el diseño de la experiencia, cómo está el journey del cliente, cuáles son esos momentos críticos que tengo a nivel a nivel de la atención de mis clientes, ¿no? ¿Cuál es, por otro lado, la evidencia mínima que necesito a nivel de los procesos? ¿Sí? ¿Cuál es la trazabilidad que brindo a través de mi sistema, ¿no? Tengo órdenes de trabajo completa, tengo fotos, tengo autorizaciones, genero mensajes, genero algún tipo de encuestas, etcétera, ¿no? Por otro lado, ¿cómo es la comunicación operativa? ¿Hay cadencia? ¿Hay claridad? ¿Hay promesas y actualizaciones constantes? ¿Sí? Luego la gestión de reclamos, ¿no? ¿Realmente se clasifican bien los reclamos? ¿Hay análisis causa-raíz? ¿Analizo los costos de estos reclamos? ¿Promuevo el aprendizaje en mi equipo de trabajo? Y por último, lo que hemos visto anteriormente, en el tema de gobierno y los indicadores, ¿no? Cada parte del proceso tiene su dueño. Hay una rutina establecida para gestionar algunos casos importantes. Hay un tablero de indicadores que me ayuda a tomar decisión y un proceso de escalamiento. Se promueve la mejora continua. Todos estos puntos yo los debería de valorar en la auditoría de CX del taller. Pero vamos a ver con un ejemplo al final, ¿no? Ahora, en este proceso de auditoría, yo puedo tener como un scorecard de ese proceso de auditoría, ¿no? Yo valoro diferentes dimensiones que son cruciales para poderle brindar una experiencia al cliente a nivel de todo el viaje que hace en el taller, ¿no? Yo puedo valorar, por ejemplo, el tema de la recepción. ¿Qué voy a revisar si hago una auditoría? Bueno, si están las órdenes de trabajo con sus síntomas, si están las fotos, si están las expectativas, y puedo dar un puntaje del 0 a 5, ¿no? Si es 0 es inexistente, ¿no? Si es 1 es informal, si es 2 es básico, si es 3 es controlado, si es 4 hay un control gerencial y si es 5 es de clase mundial. O cada uno puede generar diferentes tipos de escalas, pero bueno, puedes utilizar estas como referencia. Y comienzo a generar un puntaje. ¿Cómo estoy a nivel de la recepción? ¿Sí? Es informal la recepción, es básico, está controlado, yo tengo un sistema, el gerente tiene trazabilidad también de las recepciones que se hacen o no, y comienzo a valorar. ¿Ok? Luego, ¿cómo estoy a nivel de la promesa? ¿Cuál es el tiempo condicionado que tengo, ¿no? Las cotizaciones, por ejemplo, ¿cuál es el alcance de la cotización? ¿Cuál es la evidencia que requiero en esas cotizaciones? Y todo eso debo de auditarlo y le voy dando un puntaje en particular, ¿no? Los repuestos, las entregas, el seguimiento. Es importante que yo promueva la auditoría, ¿no? de la experiencia del cliente, porque a partir de aquí pueden salir muchas oportunidades de mejora. Veamos un caso de ejemplo, ¿no? La recepción la valoramos como 2 de 5. La comunicación, 1 de 5. En la cotización, 2 de 5. La entrega, 2 de 5. Pero en función de ese puntaje, yo debo identificar una razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las recepciones, hay síntomas ambiguos. Los asesores dejan síntomas ambiguos. Hay poca evidencia. El asesor no toma toda la evidencia adecuada. En las cotizaciones, por ejemplo, me falta evidencia para que el cliente no sienta tanta incertidumbre a la hora de aprobar un presupuesto, etcétera, ¿no? Importante que en cada punto, cuando yo haga esta auditoría, logre dejar claro cuál es la razón de mi criterio. Eso es fundamental, ¿no? Ahora, si yo soy garante de la experiencia del cliente como dueño de taller, como gerente del taller, hay un estándar de liderazgo de gestión de clientes que yo debo de mantener. Yo como gerente debo de exigir, por ejemplo, no prometer sin validar. Este es un punto clave, ¿no? Toda promesa que yo le haga a mi cliente de entrega, de servicio, de calidad, obviamente está condicionada a que yo tenga los repuestos, a que yo tenga el espacio de trabajo, que tenga buenos técnicos, a que tenga prueba, a que tenga toda la autorización del proceso, ¿ah? Pero yo no puedo prometer sin validar. Antes de darle una hora al cliente, un tiempo estimado o prometerle algo, debo de validar que cuento con todo. Eso es importante que lo tome como referencia, ¿no? No negociar bajo presión, ¿no? Si yo doy una cortesía comercial, la cortesía comercial debe tener un criterio y debe tener un límite, porque si no, el cliente va a creer que puede hacer lo que quiera también con, podríamos decir así, con el tema de la gestión comercial del taller. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, no negociar cuando estamos con mucha presión. Debo de tener cuidado cuando dé cortesías comerciales, porque si me descuido,
puedo perder el margen que estoy generando. ¿Sí? No se mide sin actuar. Cada indicador que yo mida debe automáticamente procurar la acción, ¿verdad? Cada indicador del tablero debe activar una acción y debe tener un dueño, como hemos dicho, ¿no? No se cierra una orden o un caso sin evidencia. La experiencia realmente termina cuando yo tengo toda la evidencia completa para poder cerrar el caso, ¿no? Todo el servicio debe quedar muy bien documentado. No se entrena solo al asesor, este es un punto clave, ¿no? Todos deben de entrenarse, los técnicos, el área de repuesto, la garantía, todos deben de entrenarse en función de la experiencia del cliente, porque todos contribuyen a que le brindemos una experiencia de calidad al cliente. A veces nos enfocamos solamente en entrenar a los asesores, en Customer Experience, gestión de cliente, tal, manejo de reclamos, etcétera, lo que se les ocurra relacionado a la gestión de clientes. Es importante que yo promueva algunas competencias de gestión de clientes, ¿no? También en otros puestos que no necesariamente están en contacto directo con el cliente todo el tiempo, como la gente de taller, como alguna gente que gestiona garantías, etcétera, para que logren entender el impacto que se puede generar cuando uno gestiona a los clientes de manera adecuada, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial es una realidad que tenemos nosotros, ¿no? En la actualidad, la inteligencia artificial no logra reemplazar al asesor definitivamente, pero sí es una herramienta que le puede ayudar al asesor a dar un mejor servicio, ¿no? A atender con mayor velocidad, con mayor efectividad. ¿Dónde puede aportar la inteligencia artificial? Por ejemplo, bueno, resumiéndonos la voz del cliente, claro. ¿Sí? Hace poco estaban realizando un proyecto con un concesionario y estábamos activando una aplicación con inteligencia artificial, con reconocimiento de voz y tal, que capturaba la voz del cliente en el momento de la recepción para validar que el asesor de servicio realmente anotara en la orden lo adecuado. Es decir, comparaba lo que estaba escuchando con lo que el asesor de servicio eh, escribía en la orden, ¿no? O en la tableta, ¿no? Lo que el asesor de servicio dejaba detallado en la tableta, lo comparaba con lo que estaba escuchando en ese momento, ¿sí? ¿Para qué se hizo o para qué utilizamos este tipo de tecnología? Para tener realmente una comparativa de los sesgos que se puede generar en lo que conocemos nosotros como voz del cliente. Y también tener una referencia adicional de lo que se podía interpretar en diferentes situaciones que el cliente estaba generando un reclamo, suponte, ¿no? ¿En qué también nos puede ayudar la inteligencia artificial? En clasificar los reclamos. De hecho, vamos a hacer un pequeño ejercicio al final, en detectar temas recurrentes, en sugerir mensajes profesionales. Suponte que el asesor de servicio no puede aclarar una consulta específica de algún cliente. Puede tomar referencia de lo que le indica la parte técnica y adicional a eso, a ayudarse con la inteligencia artificial para generar un mensaje con un lenguaje un poco más amigable, en prepararnos minutas para los comités de experiencia de cliente. La guía muy buena para esto, ¿no? Esas son algunas aplicaciones básicas que no cuestan mucho que podemos implementar en la actualidad, ¿no? Donde la inteligencia artificial probablemente hoy por hoy no pueda decidir de manera solitaria y que voy a tener cuidado en el tema de garantía o responsabilidad, porque recordemos que está muy correlacionado a temas legales. En temas de compensación económica y tal, probablemente la IA no tiene en cuenta todo el contexto político de la compañía muchas veces, no debería elegir o tomar partido totalmente independiente. No siempre tenemos de estar revisando cuáles son esas compensaciones económicas que nos está sugiriendo. En el diagnóstico técnico hay mucho avance en la actualidad. Un tema de diagnóstico técnico, la IA en la actualidad ya tiene pues, reconocimiento de partes. De hecho, hace poco le hice a un concesionario, le conecté ChatGPT con un catálogo de partes para que cada vez, por ejemplo, que un técnico miraba una parte en el vehículo, solamente le tomara foto y le enviara referencia del chasis del vehículo y automáticamente la IA buscara la parte a la que hacía referencia con el código y tal. En esa parte sí ha habido bastante avance y también con la parte de diagnóstico, en el sentido que uno puede brindar mucha información y dan diagnósticos bastante buenos, no perfectos, bastante buenos. Entonces, por eso siempre se requiere este análisis humano antes de
de alguna manera validar el diagnóstico de manera completa, ¿no? Cuando haya temas de contratos, es importante siempre revisar bien lo que la IA nos está sugiriendo y cuando también hay uso de datos sensibles del cliente sobre todo, ¿no? Entonces, en la actualidad debemos nosotros estar abiertos a adquirir la inteligencia artificial, apropiarnos de ella y aplicarlas en nuestro centro de trabajo, ¿no? Si habla un poco del LOB, de la IA, ¿no? Y a nivel de la experiencia del cliente, la IA nos puede ayudar a capturar la voz del cliente, ¿no? A analizar de mejor forma las encuestas. Hoy por hoy nosotros ya tenemos incluidos en nuestro WhatsApp Business inteligencia artificial, ¿no? Nos ayuda a atender a los clientes de manera más rápida, ¿no? Nos ayuda a incluso tomar referencia de muchos reclamos. Y la IA está aprendiendo constantemente en función de toda esa información que le van llegando de nuestros clientes y aprende cómo va a atender al cliente. Si ustedes tienen, por ejemplo, WhatsApp Business va a ver que de repente usted contesta un mensaje de alguna manera y posteriormente la IA comienza a contestar en casos similares de la misma forma. Entonces, muy interesante que nosotros logremos tomar en cuenta esta aplicación de inteligencia artificial para atender a los clientes a través del canal de WhatsApp, ¿no? Ella nos puede ayudar a clasificar temas, ¿no? Ver cuáles son los reclamos que tiene el cliente a nivel general en función de la data que nosotros estamos generando en nuestro sistema informático. Si es un tema de comunicación, si es un tema de tiempo, si es un tema de precio, nos puede ayudar a detectar patrones, cuáles son las repeticiones por etapa, cuál es el asesor que está fallando, cuál es el tipo de cliente, cuál es la familia o la sucursal que está dando problemas. Nos puede ayudar a prepararnos para tomar decisiones, nos puede hacer un análisis de riesgo, nos puede establecer ciertas prioridades según criterios generales responsables, nos puede también definir acciones, nos puede pedir alguna evidencia también para poder tomar decisiones de mejor forma. Y por último, pero no menos importante, nos puede ayudar a cerrar los aprendizajes, nos puede sugerir incluso planes de entrenamiento, eh, planes de ejecución para cerrar el proceso de aprendizaje en función de lo que el cliente nos está indicando, ¿no? La IA no va a mejorar la experiencia por sí misma, ¿no? Pero sí mejora la capacidad en cómo nosotros estamos gestionando a nuestros clientes, ¿no? Podemos ver una aplicación rápida de IA, ¿no? Aquí tengo estos prompts, por ejemplo, ¿okay? A los que estaban inscritos en este curso de manera oficial, ellos tienen acceso a una plataforma educativa, ¿verdad? Y en esta plataforma educativa, pues ellos tienen diferente información complementaria, tienen data y tal. Voy a abrir una data, por ejemplo, para que vean una aplicación base, sencilla, ¿no? De inteligencia artificial con algunas herramientas gratuitas. Por ejemplo, aquí tengo esto que se llama Data General. Vamos a suponer que esto lo obtenemos de un conjunto de encuestas y tal que hemos hecho, ¿no? Y de algunas observaciones que se han hecho en el taller tenemos una base de datos, ¿no? Entonces, esta base de datos que se llama Data General. Vamos a esperar que está cargando. Sí, ya cargó. Ok, entonces sí, ya va a abrir esta parte, Data General. Ok, entonces en función de nuestro sistema como tal, las encuestas que hacemos, y nuestro sistema como tal, es decir, nuestro DMS o nuestro sistema de taller independiente, nosotros tenemos diferentes eh, datas recolectadas. Por ejemplo, aquí tenemos casos relacionados al tema de experiencia, ¿no? Tenemos la fecha del caso como tal, el tipo de negocio, ¿tá? La sucursal, el tipo de cliente, el canal, la etapa del journey en que encontramos algunas deficiencias, el vehículo como tal, el motivo del ingreso, por ejemplo, una fuga de refrigerante, el comentario del cliente. Tuve que llamar 3 veces para saber qué pasaba. Nadie me actualizó y cada persona me dio una versión distinta. Dato operativo, la OT permaneció 9 horas sin registro. ¿Okay? La actualización se da antes de las 2 p.m., etcétera. Un conjunto de datos de gestiones de clientes que se han hecho, que yo lo puedo bajar, le puedo descargar esta data de una encuesta y puedo cruzar el número de orden, ¿verdad? Con
los datos operativos que se guardan en el DMS o que se guardan directamente en el software de mi taller, ¿verdad? Pero bueno, tengo una test que he tenido a la hora de atender a mis clientes, ¿no? Y que mis clientes se han estado quejando, una base de reclamos, suponte, ¿no? Entonces yo puedo utilizar la inteligencia artificial. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí a ChatGPT. Y a ChatGPT le vamos a subir esa data, ¿verdad? Que miremos cómo funciona. Esperemos que no se quede pegado. A ver, está cargando, está un poco lenta la red en este caso. Ok, voy a ir a archivos. Voy a ir a archivos. Vamos a ver. No sé por qué me está dando crear imágenes si no le estoy dando ahí. Un segundo, aquí hay un tema aquí con la red. Ok, ahora sí. Ahora sí, entonces vamos a seleccionar estos datos. Curso de gestión de clientes y le vamos a decir data general. Le voy a subir ahora todos estos datos que les he presentado. Ok, está cargando. Y lo que vamos a hacer simplemente es poner el prompt que teníamos en la PPT, ¿no? Prompt básico, no le estamos dando tanta información. Pero solamente para que miremos, ¿no?, cómo nos puede ayudar a poder, de alguna manera, hacer un mejor análisis de las encuestas, por ejemplo, que tengamos a nivel de clientes y tal, ¿no? Los comentarios que tengamos en este caso. Entonces ahí le ponemos, resume estos comentarios de clientes en 5 patrones, separando hechos, percepción y riesgo gerencial, que básicamente es un poquito lo que hemos venido hablando, ¿no? Ok, aquí vamos a dar X para que no se haga colocho y le decimos Enter. Está un poquito lento mi internet, así que, bueno, una disculpa ahí por el retraso. Entonces le subimos toda la data y vamos a ver qué nos dice. Está cargando, hay que ser un poquito paciente aquí. Está revisando, se va a revisar la estructura del archivo, identificar los comentarios reales y agruparlo en 5 patrones con evidencia, percepción y riesgo gerencial. Excelente. Y aquí, qué importante, hay un prompt pequeño, pero le pido cosas muy específicas, ¿no? Quiero 5 patrones que separe en función de hechos, algo fundamental, de hechos y percepción, y también que haga ese análisis a nivel de riesgo gerencial. Voy a hacer solo esta primera corrida porque está un poquito lento el internet. Igual pueden ocupar a Gemini, el que ustedes les salga más cómodo, ¿no?
Bueno, para ir avanzando, parece que está un poquito lento el internet, vamos a avanzar con la presentación y luego nos reintegramos para ver qué análisis nos da en ese punto, ¿ok? Bien, entonces, importante que yo puedo explotar diferentes tipos de prompts para darme una noción también de la situación actual de cómo se están gestionando los clientes en mi taller, ¿no? Puedo clasificar reclamos por origen, le puedo decir que me clasifique en función de la comunicación, el proceso, los repuestos, los técnicos, la garantía de la administración, por poner un ejemplo. Puedo poner lo que me ayude a preparar el comité de experiencia del cliente, que en función de estos datos, por ejemplo, me genere una agenda del comité y que me identifique los riesgos, las causas probables, me asigne responsables de los puntos en los que estamos fallando y me ayude a tomar decisiones. Eh, También lo puedo poner a que me ayude a redactarles mensajes a mis clientes que están siendo afectados por la experiencia que les estoy brindando, etcétera. Ahora, definitivamente que la inteligencia artificial tiene elementos muy positivos, pero también hay elementos que son bastante peligrosos, ¿no? Hay errores peligrosos a la hora de utilizar la IA. Un punto importante que debemos de cuidar es cuando damos explicaciones, debemos de tener mucho cuidado de no inventar, ¿sí? Muchas veces la IA puede darnos información que no es precisa y podemos terminar inventando, ¿no? Y eso el cliente lo puede identificar y nos va a dejar muy mal, ¿sí? Otro punto importante, el tema de prometer fechas, ¿no? La IA redacta la promesa como tal, puede decir, le vamos a entregar y toda la forma te la da, ¿no? Pero quien define el tiempo real es el asesor de servicio que conoce la situación actual del taller y todos los inconvenientes que puede tener. Que puede tener. Otro punto importante, el tema de exposición de datos. Si no se copian los datos del cliente de manera adecuada, podemos exponer datos sensibles y que si la IA no tiene ciertas restricciones, cualquier persona de afuera puede comenzar a preguntarle a nuestras aplicaciones y puede obtener información que es muy sensible parte de los clientes, ¿no? Eh, Responder reclamos legales, pues definitivamente aquí hay que tener mucho cuidado. Y lo otro que también puede ocurrir es que nosotros automaticemos con un tono no adecuado, ¿sí? Podemos dar un mensaje correcto, pero ese mensaje, aunque sea correcto, puede sentirse frío. Entonces siempre es importante que nosotros nos pongamos del lado del cliente y comencemos a valorar cómo se puede sentir el cliente, ¿no? La implementación de la inteligencia artificial y las decisiones de inversión en Customer Experience deben de estar en todo momento justificadas, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago una inversión en mi CRM y entender una agenda que sea completamente predictiva, lo que nos comentaba, por ejemplo, Martín al inicio de la clase como tal, ¿verdad? El tema del agendamiento y tal, ¿no? Esa inversión debe estar enfocada en mover un indicador y yo debo estar claro que esa inversión va a mover un indicador, ¿no? Por ejemplo, la recompra, el abandono o el seguimiento. ¿Cómo lo justifico? ¿Cómo justifico esta inversión? Por el valor recuperado de los clientes que estaban dormidos, que no estaban facturando, por ejemplo, ¿no? Si voy a aplicar, por ejemplo, voy a invertir en WhatsApp Business, a tenerlo bien estructurado, ¿qué KPI debería de mover? El tiempo de respuesta de cara al cliente, la trazabilidad del servicio definitivamente, ¿no? Menos llamadas reactivas, más evidencia a nivel de las diferentes plataformas en las que me maneje, ¿no? Si pongo IA para la voz del cliente, por ejemplo, ¿qué debería mover? Algunos temas recurrentes no deberían de estar ya saliendo, ¿no? Podría identificar de manera más fácil cuáles son las causas probables de muchos inconvenientes. ¿Cómo lo puedo justificar yo? Con el menor tiempo de análisis de casos de clientes, porque la IA me está ayudando a captar bien la voz del cliente y con mejorar, por ejemplo, la priorización de ciertos casos, ¿no? ¿Sí? Vean qué interesante, ¿no? Cada mejora que yo propongo que tiene una inversión asociada debe mover un indicador, recuerden eso, ¿no? Y debo de poder justificarlo, ¿no? Damos aquí un proyecto de implicación, proyecto de mejora del CRM más inteligencia artificial. Tiene una inversión inicial, suponte, de 8.500. Tiene unos clientes dormidos, perdón, tiene unos clientes dormidos recuperables, ¿no? De 120. Tiene un ticket promedio anual de 290. Tiene un margen esperado del 32%. Tiene una tasa realista de recuperación del 25% y tiene un ahorro anual de tiempo administrativo de 1.800. Ok.
¿Qué debo tomar como referencia para poder analizar si este proyecto recupera o no recupera? Si es rentable o no es rentable. El margen recuperado, la suma del ahorro anual, el cálculo del payback simple y por último decidir si aprueba o no aprueba. Veamos la respuesta, ¿no? 120, que son los clientes dormidos recuperables, ¿sí? La tasa realista de recuperación, cuánto probablemente yo pueda recuperar de ellos, porque no puedo esperar recuperar el 100%, sino una parte. Entonces, como mínimo, yo me pongo como meta que voy a recuperar el 25%. Digo que voy a recuperar entonces 30 clientes. Esos 30 clientes que probablemente voy a recuperar yo, tienen un ticket promedio anual de $290. Y también tiene un margen esperado a nivel de negocio del 32%. Por tanto, ¿verdad? El ahorro anual en este caso sería 2.784, ¿no? ¿Sí? El margen recuperado, perdón, el margen recuperado sería de 2.784. Ahora, si yo quiero calcular el beneficio anual, debería de sumar el margen recuperado, en este caso sería 2.784, más los 1.800, que sería el ahorro anual de tiempo administrativo, que no lo mencioné y es importante, ¿sí? Entonces yo sumo el beneficio anual total, que básicamente es el tema de el, el ahorro anual, el cálculo de margen recuperado, perdón, más el ahorro anual de tiempo administrativo. Si yo quiero calcular el payback, el tiempo de pago promedio, cuánto tiempo voy a recuperarlo, entonces tomo como referencia los 8.500, que fue mi inversión inicial, integrando en mi sistema un CRM más inteligencia artificial, entre 4.584, que sería mi beneficio anual total, ¿sí? Con eso tengo mi recuperación. Es decir, ese proyecto yo lo recupero en 1.85 años. Recuerde, debo de tener en cuenta cuál es la inversión inicial, los clientes, por ejemplo, en este proyecto que voy a recuperar, que posiblemente puedo recuperar, y aplico un porcentaje porque obviamente no voy a hacer el 100%, el ticket promedio anual, el margen esperado, la tasa realista de recuperación, yo me bajé ahí un poco, ¿no? Y el ahorro anual administrativo, porque hay un impacto administrativo por la gestión de clientes y tal. Y con esto, pues yo ya justifico el proyecto. Ven qué interesante. O sea, todas las mejoras que yo proponga de gestión de clientes deben de tener una recuperación asociada. Yo debo demostrarle a la gerencia general, ¿verdad?, que mi proyecto de mejora a nivel de cliente tiene un impacto en la generación de ingresos de la compañía y que tiene un tiempo bastante, podríamos decir así, equilibrado de recuperación. Este proyecto se paga, por ejemplo, en 1.8 años, 1.85 años, ¿verdad? Recordemos, calculamos el margen recuperado, que eran los 120 clientes, primero, ¿verdad? Multiplico por 25% para tener los clientes que tienen mayor probabilidad de recuperar, que son 30 clientes, y luego eso lo multiplico para calcular ya en sí el margen recuperado, multiplico 30 clientes por los 290, que es el ticket promedio anual, por el 32%, que es el margen, ¿no?, lo que ya me viene quedando. Y luego calculo el beneficio anual, que sería lo que se genera a nivel de la operación, más el ahorro del tiempo administrativo de los asesores, puede ser una estimación. Y para calcular el payback, tomo como referencia la inversión del proyecto, cuánto me costó implementar el CRM más la IA a nivel informático, entre 4.584, que sería el beneficio anual total, ¿sí? Y de esta manera yo justifico mi proyecto de mejora a nivel de la gestión de clientes. Es importante que cada proyecto yo lo justifique de manera clara, ¿no? Y hay un caso que para los que llevan el curso, tienen un caso de estudio en la semana, donde tenemos un caso muy interesante de Ruta Motor 360. Es un grupo automotriz que tiene un concesionario, tiene un taller independiente multimarca y tiene una línea que solo atiende flotas corporativas, que tiene diferentes datos como el NPS, la recompra y tal. Y aquí hay unas preguntas que los que llevaron el curso deberían de responder en función del caso en general, ¿no? Al final, nosotros debemos de promover no una acción como tal, sino la estructuración de un sistema, ¿sí? Y debemos de tomar acciones en función de la situación actual que encontremos en nuestro taller. Por ejemplo, aquí está un plan de acción, los 30 días que deberíamos de hacer, a los 60 días probablemente que deberíamos de hacer, etcétera. Importante, ¿no?, revisar
este punto, ¿no? Cómo estructurar un plan que me ayude a mí a mejorar el nivel de madurez de mi gestión de clientes, ¿no? Bien. En resumen, para ir cerrando la clase, el cliente se debe gestionar como un activo, ¿no? La experiencia no debe ser improvisada, debo diseñarla creando un sistema, auditándolo, gobernándolo. La satisfacción en sí no se traduce directamente en recompra, margen o reputación. Debo de ir un poquito más allá, ¿no? Y procurar el establecer, como hemos dicho, un sistema, ¿sí? El cliente que no se queja, el cliente silencioso, puede costarnos un poco más en algunas ocasiones que el cliente que reclama, ¿no? Porque el cliente que reclama probablemente tengamos una oportunidad de poder tenerlo y el otro, de poder retenerlo y el otro cliente simplemente se va, ¿no? La inteligencia artificial hoy por hoy nos ayuda a ver patrones, pero la responsabilidad siempre sigue siendo de nosotros, de gerenciar ese proceso, ¿no? Y un taller de clase mundial no espera confianza, o sea, no espera que el cliente genere confianza porque sí, por el tiempo, no, fabrica un sistema, ese es un punto importante, ¿no? Ahora, vamos a ver qué nos decía la inteligencia artificial con referente a la base de datos que le enviamos, ya lo tenemos aquí. Vamos a ver qué nos dejó este análisis como referencia. A ver cómo clasificó. Excelente, va a tener resumen ejecutivo, ¿ok? Analizó los 96 comentarios, ¿ok? Y encontró estos 5 patrones. El primer patrón, un patrón de comunicación y trazabilidad. 28 casos, el 29%, clientes que debieron llamar varias veces, recibieron versiones diferentes o no fueron avisados cuando el vehículo estaba listo, cuando hubo actualizaciones proactivas, fotos y explicación clara. El NPS llegó a 9 de 10, porque me está diciendo los casos en los que fue totalmente lo contrario. Percepción del cliente, dice. Tengo que perseguir al taller. Nadie sabe realmente qué pasa. La amabilidad no compensa. Riesgo gerencial. ¿Okay? Pérdida de confianza, incluso cuando la reparación es correcta. Dependencia excesiva del asesor y escalamiento innecesario de reclamos. Segundo patrón que identificó la inteligencia artificial. Promesas sin validar capacidad. En 6 casos, en los 6 casos se incumplió la promesa y se generó reclamo formal, incluyendo citas sin bahía disponible, entregas prometidas antes de reservar prueba de ruta y autorizaciones que no llegaron a la ejecución. NPS promedio 4. El taller promete sin revisar si puede cumplir, esa es la percepción del cliente. Riesgo gerencial, saturación de la agenda. Respuesta y disponibilidad en 20 casos, 12 promesas incumplidas, retrasos promedio cercano a 20 horas y $546 en recuperación. Se identificaron ETA sin confirmar, pieza incorrecta, falta de alternativas y parámetros de reposición. Percepción del cliente, el taller no controla su repuesto. ¿Okay? El riesgo gerencial, vehículos inmovilizados, costos de envío urgente, pérdidas de clientes en flota, etc. Calidad técnica y control, 18 casos con 8 retrabajos y $1,200 en recuperación. El mayor impacto económico. Aparecen diagnósticos cambiantes, reparaciones por prueba y error, falla posterior al mantenimiento. En el nivel del cliente, el cliente puede percibir que están experimentando con su vehículo. Garantías, precio y administración. 24 casos. En todos se incumplió alguna promesa. Hubo 20 reclamos formales, retrasos promedio de 23.3 horas y $990 en recuperación. Vean qué interesante, ¿no? La IA nos hizo un resumen de todo este conjunto de reclamaciones que teníamos registradas. De esto agarró los 96 comentarios y ya nos da un patrón. Y a partir de este patrón nosotros podemos tomar acción. ¿Sí? Entonces, al final, la IA nos ayuda a poder orientarnos a nivel de acciones, pero ella pues no tiene obviamente el, 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 el voto final. Nosotros siempre debemos de hacer ese discernimiento en función de la realidad actual del taller. Ella nos da una idea, pues no es que vamos a venir y todo lo que nos dice la IA automáticamente lo vamos a ejecutar. Debe pasar por ese proceso de discernimiento en relación a la realidad de nuestro proceso, ¿no? Y así sucesivamente puedo aplicar ese conjunto de prompts que está en la presentación y va a ser muy rico a nivel del análisis de la experiencia del cliente. Adicional a eso, como comenté, hay un documento de auditoría como tal de la experiencia del cliente. Hay un caso ejemplo, ¿sí? El taller repara técnicamente bien, pero la recompra es irregular y tenemos algunos datos, ¿ya?
Tipo de operación tiene un concesionario, multimarca, la orden de trabajo al mes, las asesores de servicio que tiene, las vallas productivas, los reclamos, el fill rate en promedio, el puesto, el canal principal de atención, el porcentaje de promesas cumplidas, clientes que llaman primero, OT con autorización trazable, actualizaciones cumplidas, el NPS general, etcétera, ¿no? Y en función de estos datos, o de este taller en particular, se hizo una auditoría, valorando todos los puntos que nosotros hablamos que debería estructurarse, que deberían de tener, ¿verdad? Una auditoría de experiencia del cliente, ¿no? A nivel de gobierno y estrategia, por ejemplo, nos pregunta, ¿existe una definición formal de la promesa de experiencia del taller? Se le asigna un peso en función de 100, ¿verdad? A cada uno de los puntos de valoración y también nos indica qué evidencia podemos esperar, ¿no? Y luego una calificación que hace el auditor. La promesa existe solo en presentaciones comerciales, es decir, la promesa está en temas comerciales, pero en la práctica no se lleva, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de estos puntos hay un hallazgo y hay una puntuación que ha hecho el auditor. También están las encuestas de NPS y al final se hace un análisis de la voz del cliente. Por último, en función de todos estos datos y el resultado de la auditoría, que como bien pueden observar aquí, está valorando de manera integral la experiencia del cliente, pues definitivamente que se tiene un resultado, aquí tenemos un dashboard, ¿no? Y ese dashboard me indica en función de resultados de la auditoría que el nivel de madurez de mi gestión de clientes es reactivo. Mi NPS incluso está en valores negativos, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, analizar cuáles son esas oportunidades de mejora, de estructuración de procesos en función de cómo se está comportando este taller, ¿no? Ahora, aquí hay unos parámetros generales en función de esta auditoría que se tomaron en cuenta para poder realizar la estructuración del caso, ¿no? Por ejemplo, cómo se estructuraron la escala del NPS, ¿no? Del 1 al 10, etcétera, ¿no? Entonces, esta es un ejemplo que a los que tomaron el curso les llega como referencia cómo se hace la auditoría y también les llega una plantilla en blanco donde ellos pueden hacer la auditoría de los procesos de su taller, de modo que puedan tener una noción de cómo está la gestión de clientes que actualmente ellos tienen, pues. Es un punto muy importante para que nosotros nos demos cuenta de cuál es nuestro nivel de madurez a nivel de la experiencia del cliente y sobre todo que tomemos acción, que procuremos tomar acción. Es muy importante este punto, ¿no? Bien, básicamente esa sería la sesión por el día de hoy. No sé si tienen algún comentario o algo al respecto. ¿Hay algún comentario o algo al respecto? ¿Alguien quiere participar ya para finalizar? ¿Será posible, profe, tener el documento, el PDF de la presentación? Sí, el caso de Alejandro que está en la comunidad y tiene tiempo y ha tomado curso con nosotros, no hay ningún problema. Ahí lo miro. Perfecto. Bien, si no hay ninguna duda, pues gracias por haberse conectado. Espero que haya sido provechoso. ¿Verdad? Esta es la manera en cómo nosotros generalmente impartimos seminarios y cursos aplicados a la gestión de taller y esperamos que se animen a futuro eh, para poder tomar un curso con nosotros o pues de igual forma que nos recomienden eh, en sus centros de trabajo para que puedan ser parte de estas iniciativas que tenemos a nivel de la Academia de Postventa. Listo. Si no hay ningún comentario, entonces eso sería todo y estamos para servirle. Okay. Hasta pronto, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias.